Muy buenas tardes a todos y a todas. El sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se honra con su asistencia a este conversatorio denominado El origen histórico del nombre de Honduras, impartida por el licenciado Denis Armando Portillo Reyes. Esta conferencia ha sido organizada en conmemoración de la celebración de los 200 años que celebramos de independencia patria y en el marco de la denominación del año académico Bicentenario Honduras 1821-2021. Conoceremos en este momento un poco más de ese currículum profesional de nuestro conferencista este día, el licenciado Denis Armando Portillo Reyes. Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en Patrimonio Cultural, Geografía Histórica y Turismo Cultural. Labora para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia como investigador permanente. Además, en el Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, catedrático de Historia de Honduras. Investigador de planta de la Unidad de Historia, Sugerencia de Patrimonio del IA y catedrático de la Facultad de Humanidades de CEUTEC. Miembro de la Comisión Nacional para redacción y presentación de propuesta de la Fortaleza de San Fernando de Omoa para inscripción en la lista indicativa de la UNESCO. Redacción de reseña histórica para montaje de museografía en Casa Guardiola en Comayagua. Investigación y redacción en proyectos como el guión museográfico del Centro de Historia Interpretativa de Islas de la Bahía. Investigación y redacción de los guiones museográfico y museológico para la propuesta del proyecto de montaje del Museo Casa de Morazán. Tiene en su haber muchas publicaciones. Conoceremos de algunas. Danlí, El Paraíso, su evolución histórica urbana, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, colección Centros Históricos, Tegucigalpa, 2018. Bosquejo Histórico de Amapala y del Casino de Amapala, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, colección Centros Históricos Tegucigalpa 2010. Síntesis Histórica de Choluteca y del Parque Valle, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, colección Centros Históricos Tegucigalpa 2010. La plaza y su importancia en el desarrollo urbano en Honduras, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, año 2018. Las Islas de la Bahía, una síntesis histórica, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, año 2018. El sistema de acueductos de Comayagua, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, año 2014. Antecedentes históricos de Danlí, Manual de Procesos y Procedimientos para Valoración de Centros, Conjuntos Históricos para su Delimitación y Declaratoria, Asociación de Municipios de Honduras, Programa de Gestión Urbana, Instituto Hondureño de Antropología e Historia y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Año 2012. Mesoamérica. De sus orígenes y sus confines. Una mirada a una historia compartida. Cuadernos de Mesoamericanos, año 2018. Damos inicio a la magistral conferencia El origen histórico del nombre de Honduras. A continuación, con nuestro panelista invitado, licenciado Denis Armando Portillo Reyes. Con usted, licenciado Reyes. Muy buenas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes, le agradezco mucho su presentación, licenciada, muy amable, ha sido un placer. Y bueno, el día de hoy, pues la idea, agradezco nuevamente la invitación que me han hecho de parte del Sistema Bibliotecario de la UNA, muy importante, para poder departir de un tema pues, que precisamente en lo personal, yo, y por mi experiencia que he tenido como maestro de
todos los niveles que me ha tocado estar impartiendo clases, especialmente en esto que hace muchos años en el nivel superior, me he dado cuenta que es una temática que en nuestro país en realidad no está clara, una temática en la cual no se habla claramente de dónde viene el nombre de nuestro país, algo que tal vez para en otros países es básico, conocer la historia, conocer la identidad de nosotros como hondureños a través del nombre de esta región, de este estado donde habitamos, pero en nuestro país no ha estado clara la situación. Entonces eso me motivó a mí precisamente a investigar un poco y ver desde una perspectiva enteramente histórica, una perspectiva que podíamos encontrar. Y tal vez lo que yo presento en este momento no es algo nuevo, ya ha sido escrito, es una temática que desde el siglo XIX se ha venido tratando por muchos investigadores, grandes eminencias en el área de la investigación y de la historia que ha tenido nuestro país, como don Rafael Eleodoro Valle, por ejemplo, pero aún así siempre han quedado algunos vacíos. Entonces, básicamente, lo que pretendo hacer en esta presentación es básicamente tratar de encontrarle una evolución histórica lógica desde dónde se viene manejando este término de Honduras para este país, que si lo tomamos también como en el marco de lo que es el bicentenario, pues es parte de esos logros que como hondureños debemos tener. Conocer nuestro pasado, conocer cuál es nuestra herencia y obviamente nuestro país, el mapa de nuestro país, el nombre de nuestro país es parte, y yo lo considero parte de esas representaciones simbólicas, como pueden ser los otros símbolos nacionales, como el escudo, el himno, la bandera. Entonces, con su permiso, procedo a hacer la presentación, yo me retiro de pantalla para que ustedes puedan concentrarse, como a mí me gusta, en la imagen y en lo que yo voy diciendo. Y más adelante, pues regresamos y podemos platicar un poquito de si tienen algunas consultas o comentarios al respecto. Con su permiso, me retiro de pantalla y comparto la presentación. Ok, el origen histórico del nombre de Honduras. Permítanme. ¿Sí? Para hablar precisamente de nuestro país, para hablar de dónde venimos, quiénes somos, definitivamente nosotros no podemos obviar esto, el que a don Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque don Cristóbal Colón fue precisamente, y esta es una reconstrucción libre de ese último viaje que realizó Cristóbal Colón a las Indias, como en ese momento, porque Colón incluso hasta murió creyendo que había llegado al lejano oriente. Bueno, esta es una reconstrucción que podemos ver cuál fue ese cuarto y último viaje. ¿Y por qué es tan importante para nosotros ese cuarto y último viaje realizado por Colón en 1502? Porque es precisamente cuando él recorre por primera vez tierras continentales centroamericanas. Es donde él llega, y aquí en este recuadro podemos ver precisamente donde él a finales de julio, entre julio y septiembre, él recorrió lo que fue la costa centroamericana por primera vez, por europeos por primera vez. Y Honduras precisamente fue precisamente el primer sitio donde se tiene noticia que hubo un desembarco, que fue precisamente en lo que él llamó Punta Caxinas, que hoy precisamente es ahí cerca de Trujillo. Ok. Ahora bien, para hablar de esa situación y empezar a hablar ya del tema específicamente, tenemos que hablar de este otro señor que vemos ahí el grabado en pantalla, el dibujito. Don Antonio de Herrera y Tordesillas, primer cronista mayor de Indias, o sea, el historiador oficial de la corona española para la época en que se estaba dando esos procesos de, de conquista y colonización de América. Esta obra, una gran obra, son prácticamente más de 10 tomos, miles de páginas escritas por él, llamado Historia de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente cuando uno como maestro, en mi caso, como maestro que soy, recibo a estudiantes de primer ingreso normalmente, ellos vienen con aquella idea y uno les pregunta, ¿saben de dónde viene o por qué Honduras, nuestro país, lleva ese nombre? Y siempre nos dicen que a ellos se les indicó que de la famosa frase que dijo Colón, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras.
Y básicamente es algo así. Colón a finales de julio de 1502 llegó aquí. ¿A dónde por primera vez? A Bonaca. ¿Qué es Bonaca? Es actualmente la isla de Guanaja. Guanaja fue el primer territorio, Guanaja fue el primer territorio actualmente hondureño que fue tocado por, mm, por españoles, o fue donde desembarcaron españoles, ¿verdad? Ahí desembarcó precisamente el hermano de don Cristóbal Colón, el hijo de Cristóbal Colón, y ahí fue donde tuvieron aquel encuentro con el famoso indígena Yumbé también. Entonces, ahí fue donde ya se comenzó a hacer ese proceso de, digámosle, descubrimiento para los españoles, aunque técnicamente sabemos que si vamos a hablar de descubrimiento, pues ya había personas viviendo en América, pero obviemos eso y ya vemos que los españoles venían y estaban descubriendo desde su perspectiva. Luego de haber hecho ese contacto ahí, para agosto de 1502, don Cristóbal Colón llega y desembarcan también ya en tierra firme. ¿Dónde? En un lugar que Colón llamó Punta Caxinas o Punta Casinas, depende de quién lo escriba. Ese nombre Punta Caxinas posteriormente fue llamado Cabo de Honduras, y allí es donde es importante esta terminología porque más adelante veremos qué tan importante es ese cambio de nombre de Punta Caxinas a Cabo de Honduras. Pero bueno, continuemos hablando. Todo esto que les estoy contando es precisamente lo que Antonio Herrera y Tordesillas dicen, y los estudiantes, todos mis estudiantes que les pregunto, me dicen que así más o menos sucedió la historia. Esa historia, también me han dicho, que salía en el documento. Este es el documento precisamente de Antonio Herrera Tordesillas, la portada precisamente del tomo donde se dice lo que sucedió y cómo llegó Colón a Honduras. Ok, ahora bien, si agarramos el documento de Antonio Herrera y Tordesillas y lo leemos, bueno, aquí está. Me permito leerlo, porque para entrar habían de doblar una punta que sale a la mar y la iban fondando, y aunque llegaron a sabordar, disculpen español antiguo, en tierra en mucho trecho no hallaban fondo, a lo menos estaba en grandísima hondura. Cuando tocaron fondo dijeron, bendito Dios que hemos salido de estas honduras, y de aquí tomó el nombre el Cabo de Honduras. Ok, esto que acabamos de leer ahorita, sí lo escribió Antonio Herrera y Tordesillas, nada más que lo escribe en el transcurso que va Cristóbal Colón de Guanaja a Punta Caxinas. La cuestión es que Antonio Herrera de Tordesillas no utiliza Punta Caxinas, sino que lo llama Cabo de Honduras. Y dice que dieron gracias a Dios porque no encontraban Honduras, o sea, no encontraban un lugar suficientemente adecuado para atracar. Eso es lo que dice Antonio Herrera de Tordesillas en su década número 4, en su libro número 8. Ok, pero si uno continúa preguntándole a quienes toda la vida, incluso hoy en los colegios y en las escuelas, siguen diciendo que fue que precisamente Colón, cuando salió de Punta Caxinas, se fue por toda la costa oriental de Honduras, estando ahí, ¿qué pasó? Lo encontró una tempestad. Lo encontró esa tempestad y que eso lo obligó a él a doblar hacia el sur. Y que cuando eso sucedió fue cuando Colón dijo, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras. Todos, absolutamente todos aquellos que en algún momento explican el nombre de Honduras, que han leído, algunos tajantemente dicen, no sé, parece que ya hay algunos que incluso ni esa historia les cuentan, pero muchos estudiantes, y aquí hago mucho hincapié en los estudiantes, porque como maestro que soy, es con la experiencia más directa que yo he tenido. Entonces, los, cuando explican, ellos dicen que fue por la tempestad, que lo agarró ahí, y que debido a eso el Dios dijo, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, y que debido a eso él realizó un acto de dar gracias a Dios, y que por esa razón entonces fue que nace el nombre de Honduras y la famosa frase que ya les mencioné, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, y que a raíz de entonces ya nuestro país se llama Honduras. En todo caso, el documento de Herrerito Tordesillas sí lo dice, pero no es a donde se ha contado normalmente, que es en la zona del Cabo de Gracias a Dios, porque sí se sabe que ese Cabo de Gracias a Dios sí le pasó la tormenta, pero
Disculpen, parece que tuve un problema de audio, pero todavía falta más que decir al respecto. Este nuevamente es parte del documento de Antonio Herrera y Tordesillas. Antonio Herrera y Tordesillas. Él continúa diciendo que de aquella punta de Casinas, en el mismo texto, habla del Cabo de Honduras y el Cabo de Casinas. Navegó el almirante hacia el Levante, con muy grandes trabajos contra viento y contra las corrientes, a la bolina, como dicen los marineros, o sea, él andaba a la deriva prácticamente. Y a veces se pierde lo poco que se ha ganado en dos de una vuelta, y porque habiendo 60 leguas de la punta de Casinas y a un cabo de tierra que entra mucho en el mar, tardando con estos trabajos en llegar al almirante, y de ahí vuelve la tierra y se encoge hacia el sur, por lo cual los navíos pueden mejor y bien navegar. Llamó aquel gran cabo de gracias a Dios. Okay. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con estas dos lecturas? Que sí, Antonio Herrera y Tordesillas menciona las dos situaciones. Menciona lo del que, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, pero eso fue entre Guanaja y Punta Caxinas, y lo que le pasó con el huracán, que dobló hacia el sur, que ahí dijo cabo de gracias a Dios. Pero en algún momento de nuestra historia, de nuestro sistema educativo, no sé, no les podría decir cuándo, unieron estas dos historias para sacar que de ahí viene el nombre de Honduras. Ahora, la cuestión es, este documento, este documento de don Antonio Herrera y Tordesillas fue escrito alrededor de 70 años después que estos hechos sucedieron. Obviamente, Antonio Herrera y Tordesillas lo tomó de otras fuentes, lo tomó de otros testigos. Es más, él se sabe que utilizó testigos familiares de personas que estuvieron ahí y que los entrevistó posteriormente. Pero en todo caso, lo importante de esto es que sí podemos certificar con esta documentación, con esta crónica, quiera o no, que hubo dos momentos en la historia de Honduras en donde sí existió la frase y sí se dio gracias a Dios de salir de las Honduras, pero que no fue en donde se nos ha enseñado y se sigue diciendo en algunas escuelas y por algunos maestros que fue en la zona de la Mosquita. Eso es lo que quería dejar claro en esta situación. O sea, sí sucedieron esos dos momentos clave, pero son dos distintos que en la actualidad parece que en la educación hondureña se han unido. Bueno, habiendo dicho eso y habiendo entendido de dónde vino la explicación más común que se habla del nombre de Honduras, ahora hablemos de este otro señor. ¿De quién? De don Hernando Colón. Algunos otros lo llaman Fernando Colón. ¿Quién es? Es el hijo de don Cristóbal Colón, un testigo ocular, tendría alrededor de 15 años más o menos, cuando él lo acompañó en este cuarto y último viaje. Don Hernando Colón escribió una biografía de Cristóbal Colón, y le llamó la biografía del almirante, basado precisamente en su experiencia personal como testigo ocular de la época y también en los diarios de a bordo de don Cristóbal Colón. Él, en ese documento, dice lo siguiente: si no es en la mayor que se llamaba Guanaja, por lo cual los que después hicieron cartas de marear la llamaron a todos islas de Guanaros, que estas que están 12 leguas, más o menos 58 kilómetros, distantes de la tierra firme, cerca de la provincia que se llama ahora Cabo de Honduras, aunque el almirante la llamó entonces Cabo de Casinos. O sea, ¿por qué menciono ahora esto? Porque es la primera vez, o por lo menos es cuando aparece alguien ya diciendo claramente que existe la provincia que ahora se llama Cabo de Honduras y que anteriormente se llamaba Cabo Casinas o Cabo Caxinas. Aquí está apareciendo que no aparece la H, por cierto, de que ponemos que para esa época, pues las reglas ortográficas y gramaticales que manejamos ahora todavía no estaban estandarizadas como quisiéramos. Esto lo escribió en 1537 en su libro, aunque fue publicado hasta 1571, pero fue escrito en 1537 por don Fernando Colón. O sea, está refiriéndose al término Honduras. Ahora, el término Honduras, ¿de dónde salió? Porque esto fue escrito antes de lo que escribió Herrera y Tordesillas. Obviamente que podemos pensar entonces que el diario que escribió don Fernando Colón sirvió de fuente para Herrera y Tordesillas de alguna u otra manera.
Pero entonces, ¿de dónde salió este nombre de Honduras para referirse al cabo? Sí, ya el nombre original era Cabo Pecaxines. El mismo Fernando Colón nos lo dice aquí. ¿Cuándo? Estos dos señores, Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, que fue capitán, por ejemplo, de un navío en el primer viaje que realizó Colón cuando vino a las Indias, a la América, fueron ambos juntos a descubrir el año 1508 con intención de seguir la tierra que había descubierto el almirante en el viaje de Veragua hacia occidente y siguiendo casi el mismo camino llegaron a la costa de Caria, cerca de Panamá, y pasaron cerca del cabo de Gracias a Dios, lo renombran, o sea, vuelven a decir, ya existía, miren, el término de Gracias a Dios por el lado de la Mosquitia, hasta la punta de Casinas, que ellos llamaron de Honduras, y a las dichas islas de los Guanaros, o sea, Guanajo, dando como hecho, hemos dicho el nombre de la principal a todos, o sea, quienes utilizaron el nombre de Honduras en 1508 fue Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón para referirse a la región o a la zona que Colón anteriormente había nombrado Punta Caxinas. Ellos después, posteriormente lo nombraron Cabo de Honduras. Y después vamos a ver por qué Honduras, de dónde podría venir esa palabra Honduras, pero ya sabemos incluso que el mismo editor de Sillas nos explicaba que hablaba de fondo, de profundidad, que eso era muy hondo la zona. Pero bueno, independientemente de eso, aquí ya estamos viendo que para 1508 es cuando se utiliza el término Honduras para referirse no a todo el territorio que ahora conocemos como Honduras, pero sí a una región dentro de ese territorio, que es el Cabo de Honduras. Ok, continuemos. Ahora bien, continúa diciendo en su biografía del almirante, don Fernando Colón. Después, cuando a 14 de septiembre llegamos a dicho cabo, viendo que la tierra volvía al mediodía y que con los vientos levantes que ahí reinaban y nos habían sido tan contrarios, podíamos navegar cómodamente en nuestro viaje, dábamos todos generalmente muchas gracias a Dios y por esto en su memoria llamó el almirante aquel cabo, Cabo de Gracias a Dios. Aquí se vuelve a certificar lo mismo que escribió el editor decía 70 años después, que muy probablemente, casi seguro, puedo intuir que él utilizó esta biografía para describir estos dos eventos separados, pero que, quieras o no, fueron unidos posteriormente para explicar el, el nombre o el origen popular del nombre de Honduras, porque ese es básicamente lo que insisto cuando se le pregunta a alguien, es que dice que Colón dijo gracias a Dios que salimos de esas Honduras porque ahí lo agarró un huracán cerca de la Mosquitia, dobló hacia Nicaragua y se salvó y yo gracias a Dios. Sí pasaron los hechos, pero son, insisto, dos hechos diferentes en donde el término Honduras se refiere más bien a otra región del país. Han aparecido otras teorías también, han aparecido otros nombres, han aparecido otras nomenclaturas. Una de ellas es Untula, que la menciona en su libro de los nombres de Honduras en 1950. El investigador, olvidé el nombre, el nombre es del investigador, lo recordaré después. En su historia de Honduras dice que es Untula, que es una terminología de origen maya y que quiere decir costa acuosa. No, yo debo admitir, no he encontrado más aseveración de esa que ese libro de historia de Honduras, escrito en la década de los 50 del siglo XX. Ahora, sí se han encontrado otras terminologías refiriéndose para la zona donde se dice que es Guaymura, que también se dice que Honduras es una transliteración del nombre Guaymura, esa sí la mencionó, está escrita en las cartas de don Hernán Cortés en 1524, cuando vino a la zona, que él habla de la provincia de Guaymura, que estaba gobernada por caciques indígenas, entre ellos menciona dos, menciona Mazatl, menciona Bizacura, que tuvo encuentros con ellos, etc. Entonces, sí es mencionada, precisamente es la región cerca de la zona de Trujillo, del Cabo de Honduras. Y otra zona también interesante que se menciona, que dicen que el nombre de Honduras viene también de esta transliteración, que es la costa de las Higueras. En la costa de las Higueras, cuando Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón en 1508 hicieron el recorrido
recorriendo la costa hondureña, la hicieron en cierta forma a la inversa de como lo hizo Colón. Colón lo hizo bajando de Guanaja a Cabo de Honduras hacia el este. Ellos entraron por el este, llegaron a Cabo de Honduras, que ahí lo menciona el hijo de Colón, que le cambiaron el nombre de Punta Caxinas a Cabo de Honduras, y ellos siguieron hacia el oeste y llegaron a lo que es el Golfo de Honduras, pero ellos le nombraron Costa de las Higueras. ¿Por qué? Porque había una abundancia de esa fruta ahí en la zona, que es una calabaza, es el jícaro, es la jícara, la que nosotros llamamos normalmente también. Entonces llamaron Costa de las Higueras, y también se dice que de ahí puede venir el nombre de Honduras, aunque ya vimos que el nombre de Honduras como tal, independientemente de estas palabras, ya existía desde antes incluso que se les nombrara a estas mismas por los conquistadores españoles. Es lo que les decía, es el recorrido que realizaron Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís en 1508. Ahora, algo interesante es que para 1526, y esto en documentos oficiales, se habla, por ejemplo, en una carta del gobernador de las provincias de Higueras y Cabo de Honduras, informando a su majestad de su llegada al puerto de Trujillo, de lo que supo de los indios, bueno, etcétera, etcétera, fechada, miren, en diciembre de 1526. Lo interesante ahí es que para la época, para los españoles, eran dos regiones dentro de una provincia, que ellos llamaban la provincia de Higueras y el Cabo de Honduras. Ellos separaban, o sea, según esto no había una relación entre el nombre Higueras y Honduras. Eran dos nombres diferentes, dos nombres bien representados con dos regiones, por lo tanto, no quería decir esto entonces que Honduras venga de Higueras. Había diferencia. Y había diferencia geográfica. Eran nombres que estaban representando regiones geográficas bien definidas dentro de la organización española. Como bien lo podemos ver. Y no, este es solo un documento que estoy utilizando de ejemplo, de 1526. En todos los documentos de la época, cuando se habla ya de ese primer gobernador que llegó a Honduras, está hablando de las dos provincias, de las dos regiones de la provincia de Higueras y Cabo de Honduras. Este otro, muy interesante también, que habla de una redactada cédula expedida en Granada, igual en 1526, confirmando a Diego López de Salcedo en la gobernación de Las Higueras y Cabo de Honduras. Volvemos a lo mismo, una nación y dos regiones bien establecidas. En esta, ahora, este es interesante, porque aquí volvemos otra vez a hablar y a comentar sobre otro de los nombres que siempre se ha explicado y se dice que viene a hablar, y de ahí viene el nombre de Honduras, que es la palabra Ibueras. Como podemos ver, aquí aparece la palabra Ibueras. Dice, porque por lo que tengo escrito a vuestra majestad, así del Cabo de Honduras o de las Ibueras, como desde el bueno, etcétera, y abajo vuelve a aparecer otra vez la palabra Ibueras. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra Ibueras? Esta palabra higueras sí es una transliteración de la palabra higueras, pero es diferente, volvemos a lo mismo, de Honduras. Esta es una carta, la quinta carta de relación que escribió don Fernando Cortés o don Fernán Cortés. Vamos a ver que los españoles usaban la F y la H indiferentemente en ese momento para referirse a nombres de personas y de lugares. Pero eso, insisto, más adelante también lo tomaré. Pero aquí, Hernán Cortés hablaba cuando vino aquí, a esta región, ahí por 1524, 25, 26, él hablaba y le escribía al rey de España y hablaba de las regiones del Cabo de Honduras y de las higueras. Él sí transliteró, insisto, la palabra higueras a higueras. Y fue, por lo menos en sus cartas, donde aparecen esos nombres diferenciados. Pasó algo aquí, ahí está. Esos nombres diferenciados.
Esta es la carta, ya publicada obviamente, publicada en 1866. Es la colección de cartas, informes que le enviaba Hernán Cortés al emperador Carlos V y es donde aparece precisamente esa terminología de Higueras. Entonces, otros cronistas de la época comenzaron a hacer lo mismo. Aquí dice, recibió carta de don Fernando Cortés escrita desde la ciudad de Trujillo, en la provincia de las Iberas, Higueras, o Cabo de Honduras. Aquí ya le ponen, ya no es la provincia de las Higueras y Cabo de Honduras, esa es la provincia de las Higueras o Cabo de Honduras. O sea, para quien escribió esto en 1620, que fue Antonio de Remesal en su crónica, ya estaba diciendo que es lo mismo. Esa O ya le cambiaba. Una O puede cambiar una expresión y eso ya lo sabemos. Y aquí estamos diciendo es que Iberas, o sea, Higueras o Honduras. Aquí ya se está la típica evolución del lenguaje. El lenguaje, quiera sí o no, evoluciona por sí mismo, la gente lo va cambiando por sí mismo, especialmente cuando no tiene o no fue testigo o no tiene pruebas fehacientes, sino que lo leyó de alguien o lo escuchó de otra persona y así lo escribió. Aquí dice Iberas. Y como ejemplo, lo que les digo, este es un documento muy interesante, a mí me gustó. Fue escrito por Fray Toribio de Benavente en 1516, en donde nos demuestra cómo los españoles les encantaba transliterar y cambiar las palabras que no entendían. Llamaron los españoles al principio cuando vinieron a esta tierra Yucatán, y de este nombre se llamó esta Nueva España, o sea, México, Centroamérica. Yucatán, más tal nombre no se hallará en todas estas tierras, sino que los españoles se engañaron cuando ahí llegaron, porque hablando con aquellos indios de aquella costa, a lo que los españoles preguntaban, los indios respondían, tectetan, que quiere decir, no te entiendo, no te entiendo. Los cristianos corrompieron el vocablo y no entendiendo lo que los indios decían, dijeron, Yucatán se llama esta tierra. Y ya en la época, en el mismo periodo, ya los mismos españoles sabían que había algunos problemas ahí de interpretación. Y eso es lo que sucedió con el nombre de Honduras, problemas de interpretación. Ya cuando uno se va a los documentos y comienza a hacer las cronologías respectivas y comienza a hacer las periodizaciones, que la historia es básico para la historia, hacer una periodización, uno ya va entendiendo entonces cómo probablemente ha ido evolucionando la palabra. Ya vimos que el término Honduras existió incluso la palabra desde antes de los otros términos como higueras o higueras. Y es diferente a los otros que han aparecido por ahí también. Este documento, manuscrito, bajado del portal de archivos españoles del Archivo de Indias en España, es un pago del diezmo en lugar del quinto. Higueras y Honduras. Aquí vuelve a lo mismo, ¿no? Para 1537. O sea, oficialmente, estos son documentos oficiales, no de cronistas, sino de administradores coloniales, en donde ellos claramente tenían claro de lo que estaban hablando. Y hablaban de Higueras y Honduras. Aquí, precisamente en esa partecita, donde encontramos la provincia de Higueras y Cabo de Honduras nuevamente, sin H por cierto. Para 1537. Otro documento, como histórico soy, no puedo obviarlo. Otro documento, que es la relación de la provincia de Honduras y Higueras por el obispo don Cristóbal de Pedraza de 1544. Es muy interesante este documento, ¿por qué? Bueno, uno, porque él aquí precisamente nos, nos da una relación sobre por qué existe el nombre de Honduras, porque esta provincia se llama de esta forma. Estamos hablando de 1544, ese por lo menos el que yo he encontrado, la más antigua intento de explicación de por qué lleva este nombre esta provincia. Los cuales, como el mar está de esta costa tan hondable, nunca jamás pudieron hallar fondo hasta llegar cerca de Trujillo, que hallaron sondando fondo y dijeron así como lo hallaron, oh bendito Dios, bendito sea Dios que hallamos por cabo de estas Honduras, y de aquí tomó el nombre esta provincia de Honduras. Y dícese la provincia de Honduras e Higueras, se dice porque adelante de esta tierra de Trujillo hay muchas carabazas de que hacen vasijas de platos y tazas que traen acá, que en lengua indica se llaman
y se llaman estas higueras. Él en 1544, el obispo Pedraza ya nos estaba diciendo, y si quieren, podríamos decir oficializando, de dónde viene el nombre de esta provincia, que recuerden, era una provincia con dos regiones, la de Higueras y la de Honduras. Y aquí ya vamos a algunos mapas. Este es el mapa de 1519. Este mapa, por cierto, no fue hecho por españoles, fue hecho por portugueses, lo cual indica la importancia que le daban las otras potencias europeas a lo que los españoles habían venido a encontrar aquí en estas regiones. Hay muchos mapas de portugueses, holandeses, suecos, ingleses, que recorrían estas tierras. Por ejemplo, en esa época los cartógrafos portugueses eran muy famosos, eran reconocidos por ser muy detallistas y muy específicos en lo que hacían. En todo caso, este es un mapa de la región de Honduras, ahí donde miran el recuadro. Ahí es muy interesante porque ahí para 1519, mire, ya conocían y le llamaban el C de las Honduras. Usaban la F, recuerden. ¿Por qué la F? Porque el latín en esa época, considerado el idioma de la academia, el idioma de los eruditos, entonces los cartógrafos escribían y todo lo que eran considerados eruditos, la iglesia misma escribía en latín, latín vulgar, no era latín clásico, era latín vulgar, y por eso ahí todavía se utilizaba, o se usa, o sea, en ese momento, en lugar de la H, la F. Honduras decía, y está refiriendo obviamente al Cabo de Honduras, que es ahí donde está el círculo, que en la actualidad vendría a ser básicamente esta región. Aquí donde, en ese mapa de 1519, ahí hablaba de, por cierto, no llevaba la N, Foduras, solo escribía Foduras, pero obviamente ese fue un error de quien lo estaba escribiendo, al rato era disléxico el pobre muchacho. Este mapa de 1597 es también interesante, ¿por qué? Porque es un mapa que está en la librería, en la Biblioteca Real de Suecia, el de Whitfleet. Es interesante porque aquí estamos viendo un mapa en donde ya se está utilizando la término Honduras o Fondura para referirse ya a una región mucho más amplia. Ya ha desaparecido el término higueras y ellos están utilizando ya la terminología solo de Honduras. O sea, ya no solo hablan del Cabo de Honduras, están trasladando para esa época ya para una región o básicamente la región de Honduras. Honduras. Este otro, igual, para 1600, un mapa inglés si no me equivoco, igual está hablando de Honduras, está hablando de Honduras, igual para la región, ya no solo de una parte de la costa, ya se está identificando para toda esa provincia que los españoles pues están dominando. Este otro mapa, el latín antiguo, este que es la V, que se utilizaba como U también. Ese es un arcaísmo para la época ya, que con el tiempo desapareció. Pero en este mapa ya aparece, miren, Honduras y está abarcando ya toda la región de Honduras. Y debo de decirles que estos son mapas, insisto, no de los españoles en la época, son mapas de las otras potencias que también estaban muy interesadas en la región que los españoles estaban dominando. Y este mapa, que para mí es interesantísimo. Uno, porque lo diseñó o lo hizo don Onofre Núñez, uno de los ingenieros militares más importantes de la época en España. Fue uno de los que diseñaron la fortaleza de San Fernando de Moa, precisamente. Pero en este mapa de la provincia de Honduras, y les pongo así, provincia de Honduras, porque en el mapa MIPA, aquí no se detecta, pero si uno lee la ficha del mapa original, así dice, mapa de la provincia de Honduras, que comprende la costa de la provincia de Honduras entre el 8º grado y los 17 grados de latitud norte. Le están dando ya una ubicación geográfica y lo que compone la provincia de Honduras. Ya se están refiriendo a la región esta de nuestro país como Honduras. Para 1723. Hasta antes del siglo XVIII no he localizado
ningún otro mapa que haga, que ya esté certificando así, de esta forma tan clara, por los españoles, Honduras. Siempre antes del, sí, en el siglo XVII, no, digamos, en el XVI, siempre se hablaba de higueras y Honduras. Y esta es una reconstrucción que quise poner aquí, que fue hecha o aparece en el libro El costo de la conquista de la investigadora Linda Newson, uno de los primeros libros tal vez que todos los historiadores leemos. Lo puse aquí porque esta es la Honduras para el siglo XVI. Era la Honduras que los españoles tenían organizada. Dos regiones bien definidas, la gobernación de Comayagua, comprendía siete partidos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos, San Pedro, Tencúa, gracias a Dios, Comayagua, Olancho, Lloro, Lanchito, Trujillo, y la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que era otra región, que para ese entonces no tenía jurisdicción con Comayagua ni Comayagua en Tegucigalpa, era otra región, o sea, eran dos regiones que conformaban lo que en ese momento sí ya se llamaba, se conocía también como la gobernación de Comayagua. Para 1801, cuando ya estaban las reformas borbónicas, que había ya la alcaldía mayor entró dentro de la jurisdicción de Comayagua, así era como eso, lo puse como ejemplo, como nada más para confirmar cómo los españoles ya le iban dando forma, ya iban conformando políticamente y administrativamente esta provincia que ellos llamaban de Comayagua en ese momento o de Honduras. Allá en esa época sí podemos ver que había documentos que lo llamaban indistintamente, la verdad. Y así llegamos a 1824, una reconstrucción de la primera división política del país. Estamos hablando de la primera división de los primeros 7 departamentos: Santa Bárbara, Gracias, Comayagua, Tegucigalpa, Choluteco, Lancho y Lloro. Aquí es donde podemos hablar entonces ya de Honduras, que está empezando a conformarse tal como lo conocemos, tal como obviamente para esa época la Mosquitia y las Islas de la Bahía, que estaba en posesión efectiva de Inglaterra. Pero bueno, por lo menos en papel, en documentos, se decía que eran parte y que los españoles siempre la reclamaron, que los españoles nunca hicieron, la verdad, ninguna muestra de dominio sobre las islas de la bahía en Honduras, ni la Mosquitia. Además, la Mosquitia ni siquiera entraron, jamás intentaron verdaderos intentos serios de conquista en la zona de la Mosquitia. Tuvieron varios reveses ahí a mediados del siglo XVIII. Pero quieres o no, este es el mapa ya cuando se comienza a estructurar Honduras. La Honduras que ya vamos conociendo, que nosotros vamos a conocer posteriormente ya la Honduras independiente. La Honduras que es donde ya no supuestamente no deberíamos de depender de potencias, y aquí el mapa pues se empieza a conformar. Ya no como parte de otra región. Aunque sí existió la Federación Centroamericana, obviamente, pero pues todos sabemos que desafortunadamente fracasó. Se comenzó a dar ya los pasos para que en 1862, quieras o no, el 8 de mayo, en Santa Rosa de Copán, se diera este decreto. ¿Y cuál es el decreto? El decreto en donde se certifica el nombre oficial del país, la República de Honduras. De aquí, quieres o no, todos los mapas, todo lo que les enseñé, todo donde venía, al final pues viene aquí a decirnos que Honduras nace oficialmente un 8 de mayo de 1862, cuando sale el decreto, y se dice que la denominación que en adelante llevará el conjunto de pueblos que forman el Estado, con inclusión de sus islas adyacentes, es el de República de Honduras. Y aquí nace Honduras y se comienza ya a conformar nuestro país, con una serie también de estructuras y de formas, y todo eso que nos ha llevado a ser lo que somos el día de hoy. 2 años después de esto, 1865, sale la Constitución de José María Medina, en donde también es como que se ratifica también el nombre de Honduras en la Constitución, aparte de que también ahí es donde empiezan a conformarse los símbolos nacionales, etcétera, etcétera. O sea, ya comienza a crearse ya pareciera una conciencia oficial de pertenencia y de identidad. Por lo menos en documentos, eso se está comprobando. Durante
ese periodo de Medina, entre el 62 al 66 más o menos. Y por último, y para cerrar ya, algo interesante, y este es tal vez como ese paso de por qué en algunos mapas aparecía el latín, la F, y en otros aparecía el H, la H. Una vez, en vez de la H muda, el principio de la palabra se escribía normalmente F, respetando la etimología latina. De esta forma se escribía y decía, hablar, hermosa, fecho, hazaña. En otros momentos la X reemplaza a la J. Por ejemplo, este es el paso que se fue dando precisamente del español, del latín al español antiguo, al español moderno que tenemos ahora. Pero donde quiero llegar es básicamente aquí, a estas. Etimológicamente hablando, el hecho de que se llamara y que los cartógrafos llamaran el Cabo de las Fonduras, tampoco es que se les ocurrió solo porque así se escribía antiguamente. Tenía un sentido también. Tenía un sentido. Fondo, por ejemplo, de latín fundus o fundum, parte inferior de una cosa hueca, superficie sólida sobre la cual está el agua, fondo del mar, del río, de un pozo. El hecho de que Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís llamaran el Cabo de las Honduras y que después los cartógrafos le llamaban Fonduras, es porque en terminología marítima, un lugar, un lugar, un fondeadero, así sería la palabra, es un lugar apto para atracar. O sea, el hecho de que llamaran a Trujillo Honduras o Cabo de las Honduras es porque tenía un sentido de que ahí se podía fondear, que en terminología marítima significa que es un buen lugar para atracar un barco. O sea, que quieras o no, si llamamos etimológicamente el nombre de nuestro país, viene de un lugar donde se puede descansar y atracar bien un barco. Eran marinos, ellos sabían, y por algo lo nombraron de esa forma. Y de ahí viene Hondo y Honduras, de fondo. Y esto lo saqué de la Real Academia Española de la Lengua. O sea, no es que tampoco fue una investigación a profundidad para poder entender precisamente la etimología de esa palabra, que todavía en términos marítimos se siguen utilizando. Y en conclusión, para terminar, la terminología Honduras, o en su forma arcaica latina, Honduras, está presente en la historia de nuestro país desde la mismísima primera década de presencia española en nuestro territorio, aunque no refiriéndose al total del mismo, sino a una parte, conformando en esos inicios del siglo XVI una región dentro de un marco territorial más amplio, donde otras regiones con nomenclatura propia como higueras, higueras o guaymuras hacían referencia a secciones geográficas dentro de lo que hoy es la República de Honduras. Dos, el atribuirle a la expresión bendito Dios que hemos salido de estas Honduras, supuestamente dicha por Cristóbal Colón, el origen del nombre de nuestro país no tiene un completo sustento histórico, siendo incluso desmentida por un testigo presencial como lo fue Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien fue parte de ese cuarto y último viaje en 1502, cuando supuestamente se dijo. Ya vimos que en realidad sí se dijo, pero no como se nos ha contado. Aunque, perdón, aunque la gramática de Nebrija, publicada en 1492, vino a normalizar la escritura y dar reglas al castellano o español, también es cierto que eso no sucedió de la noche a la mañana, por lo que durante gran parte del siglo XVI, al menos, siguieron presentándose arcaísmos en la lengua, como es el caso de Honduras, pero que en áreas específicas de la lengua siguen más vivos que nunca, como es el caso de la terminología marítima, donde se usa fondo, fondear y fondeadero. Y aquí agregaría también la costumbre que tenían los españoles de cambiar las palabras y pronunciarlas, especialmente las palabras indígenas, como a ellos les parecía o ellos lo escuchaban. Costumbre que aún tenemos todavía, si se fijan, tendemos a cambiar como las palabras o los conceptos, como lo entendemos nos parece o como queremos entenderlo. Hasta este momento todo indica que el nombre de Honduras aparece por primera vez en 1508
cuando Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís recorren la costa norte hondureña y renombran la Punta Casinas o Caxinas, bautizada así por Colón en 1502, como Cabo de Honduras, siendo de esta forma la primera región del territorio nacional donde se usa oficialmente el nombre de Honduras. Les agradezco mucho su atención y bueno, entonces esperamos a ver sus comentarios o preguntas si tienen alguna que con gusto las atenderé. Le agradecemos mucho al licenciado Denis Armando Portillo Reyes, en realidad un magistral conversatorio, donde, conferencia, perdón, hemos aprendido enormemente, licenciado, soy la primera, en realidad. Gracias. Voy a dar lectura a comentarios, preguntas también que ya me están haciendo llegar. Agradecemos a la compañera Keila Reyes, pues ella es la que nos está colaborando en esta sección. Voy a dar lectura a los primeros. Dice Merari Guevara nos comenta desde nuestra página de Facebook: detalles que todo hondureño debe saber, con un fundamento histórico. Gracias al maestro Denis por su exposición. Gracias, maestra. Usted también, gracias. Saludos de diferentes centros regionales universitarios, del cual, bueno, nos escribe, esta conferencia les ha ayudado a esclarecer muchísimas teorías que nuestros antepasados nos inculcaron, y aún también en el ámbito de la primaria y la secundaria. Yo Sí, entré en ello, a reconocerlo en realidad. permiso, disculpe que le interrumpa, maestra, Claro que sí, pero usted tiene me alegra todo mucho el tiempo. me alegra mucho el comentario de él o ella, que es la idea precisamente, cuando ya investiga uno y comienza a estructurar la verdad, se comienza a ver una lógica con respecto a las conceptualizaciones que le han enseñado a uno, y pues esa es la idea precisamente, el poder entender mejor esa historia pues de ese nombre de nuestro país. Sonido, maestra. No se ¿Me le escucha escucha. ahora? ¿Me escucha? Ahora sí, gracias. Ahora Gracias. sí. Agradecemos que nos esté atendiendo estos comentarios, licenciado Portillo Reyes. A la orden. Tenemos también, hay una pregunta, y yo tengo varias preguntas acá. Hay una que dice, hace una pregunta si el licenciado Denis Armando Portillo Reyes es catedrático también en la UNA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les tengo que hacer saber que no. Habíamos leído ya en su currículum que él laboralmente está con el Instituto de Antropología e Historia y es maestro de historia en la CEUTEC. Y Así es. donde podríamos involucrar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es que el licenciado Denis Armando Portillo Reyes es miembro de la CUBICE, que es la Comisión Universitaria para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Honduras, que ahí sí está involucrada la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se han organizado pues, realmente una variada programación de eventos por conmemorar el bicentenario, ¿verdad? De Así es. Independencia Patria, año 1821-2021. Ahí sí lo tenemos bien cerquita entonces, Así es. ¿verdad, licenciado? Así es. Sí. Claro, sí. Ok, sigo dando lectura. No conocía nada sobre el hijo de Cristóbal Colón. Es bueno que se inculquen esa información a nuestros futuros hijos. Así es. Tuvo más hijos y él fue el que básicamente lo anduvo con él, el más pequeño. Una masa, qué linda e importante ponencia, de verdad. Gracias. Siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias, licenciado Denis Portillo, por esta presentación. Gracias, le agradezco mucho sus palabras. Una más. ¿Qué significa Ibueras, licenciado Denis Portillo? Disculpen.
Bueno, como le decía, Higueras es una transliteración, o sea, un cambio de pronunciación y de escritura que aparece en las cartas de Hernán Cortés refiriéndose a higueras, a la región de Higueras. Y las higueras es, como lo nombraron, le recuerdo, Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, a lo que hoy es el Cabo de Honduras. Y la higuera es una calabaza o jícara, como le llamamos nosotros. Ok. Gracias, licenciado Portillo. Una pregunta más. ¿Cuándo se oficializó el nombre de Honduras? 8 de mayo de 1862, por decreto, decreto legislativo. Gracias, licenciado. Héctor Escalante nos pregunta, ¿qué civilización tuvo su primer encuentro con Colón? Con Colón Así fueron es. los caribes, los llamados caribes en la zona de las Antillas, o los antillanos. Esa fue la primera civilización que llegaron cuando Colón llegó a una isla llamada San Salvador en 1492. La isla no se sabe con exactitud cuál es aún hoy, pero sí sabe que tuvo que haber sido una de las islas de las Bahamas. Esa fue la primera civilización o los primeros aborígenes que entraron en contacto con Colón. En el caso de Honduras, fue con el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, si me acuerdo cómo se llamaba, en la isla de Guanaja, o sea que la isla de Guanaja. Se cree que eran mayas, se considera que eran mayas, otros dicen que pudieron haber sido incluso hasta Pech, pero lo más aceptado es que se considera que eran mayas. Gracias, licenciado Portillo. Eh, Mayas de Yucatán. Muy bien, gracias. Una pregunta más. Estas han sido recabadas por la licenciada Patti Villalobos, del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Honduras. Marisa Vanegas nos sintoniza desde la Escuela Ramón Rosa. Gracias, Marisa Qué bueno, Vanegas. gracias, Y le envía saludos, doctor Portillo. Vamos a gracias. tener más preguntas. ¿Alguien hace la pregunta? Cristóbal Colón, ¿conquistador o ladrón? Depende de cómo usted lo quiera ver. Una pregunta, o sea, es difícil tomar partido porque yo le puedo decir que, por ejemplo, para los españoles, él fue un explorador que fue producto de su tiempo. En ese momento, don Cristóbal Colón sencillamente estaba trabajando para la corona española, buscando nuevas tierras y rutas comerciales que permitieran a la corona española, pues, desarrollar su economía. Ese era el proceso en ese momento. Para ellos no era ladrón, hasta la ley pues se lo permitía. Ley de conquista, como quieran llamarle, lo podía hacer. Quienes sufrieron esa visión del mundo en ese momento, que fueron los indígenas posteriormente, los conquistados, pues obviamente tienen otra perspectiva de ello. Para mí que como historiador que soy, como profesional que soy, forzosamente debo ver en ese momento, tomar la perspectiva en ese momento y estudiar cómo era el mundo en ese momento. Para mí sería muy difícil llamarlos ladrones si nos traemos a este momento. Ahorita fueron invasores y hasta podrían haber hicieron saqueos en este momento, pero no es en este momento lo que estoy estudiando. Estamos estudiándolo 500 años atrás. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva como historiador que soy. Bueno, sí, tiene toda la razón. Bueno, tengo una pregunta más aquí. Eh, por favor, preguntar al historiador si estas generaciones realmente debemos agradecer esa intromisión que para mí no fue conquista de los españoles. Yo sí diría que fue conquista, fue una conquista. Fue un pueblo que dominó a otro pueblo y no fue por las buenas. O sea, no podemos negar eso tampoco. Ahora bien, ahora bien, ahorita en este momento, vuelvo a lo mismo. 500 años después, nosotros somos el producto de eso que pasó antes. Nosotros 500 somos años. esa civilización y esta cultura producto de ello.
Nosotros no somos, yo, yo no soy ni español, ni soy tampoco, yo no jamás me llamaría que soy de los grupos originarios. Yo soy producto de eso. Y por lo tanto, como tal, debemos entendernos la civilización y la cultura que tenemos en la actualidad y mejorar en base a eso. Gracias, licenciado Portillo. Una pregunta más. ¿Qué opina que Honduras tiene etnias y esas etnias no saben nada de la conquista española? Bueno, eso depende entonces quién del nivel educativo o del sistema educativo que tiene que enseñarles eso. O sea, no lo negaré, jamás voy a negar que Honduras ha pasado por momentos y un sistema educativo en donde no se profundizó en algún momento el origen, porque eso sí uno debe estudiarlo. Uno, aunque nosotros seamos producto de ese choque de hace 500 años, también es innegable que nosotros debemos aprender de ello y no debemos olvidarlo, cómo sucedió y por qué sucedió. No, por lo menos yo no puedo culpar a alguien que vivió hace 500 años. Yo a quien voy a culpar de la situación que se viva actualmente por las etnias es de los que vivimos ahorita y que no han hecho nada porque esas etnias sepan o dejen de saber tanto de los que no pertenecen a la etnia como los que están dentro de la etnia. O sea, es un trabajo de todos. Yo no voy a ver al pasado más que para conocer de dónde vengo, pero Así para es, mejorar tengo que ver mi presente y trabajar así en mi es, presente. razón, tiene toda la razón. Una pregunta más, licenciado Portillo. ¿Se dieron otros conquistadores, Mm. aparte de Cristóbal Colón, y quienes le acompañaban? Ok, Cristóbal Colón en el caso de Centroamérica no fue conquistador, él fue explorador. Pongámoslo en ese sentido. Los conquistadores de Honduras vinieron después. El mismo Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, ellos fueron exploradores. Ellos no hicieron el trabajo de conquistadores. El proceso de conquista, o sea, de venir, desembarcar y conquistar y tomar territorio y dominar a otros pueblos, ya en el caso de Honduras empezó ahí por 1524. Y uno de los primeros conquistadores fue Gil González Dávila. Él sí fue un conquistador. Otro fue Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, el mismo Hernán Cortés que vino a Honduras. Eso ya serían para 1524, el 26, los primeros conquistadores que llegaron a Honduras. También el mismo Pedro de Alvarado para 1536. Esos son los que sí fueron los conquistadores aquí en la región, Gracias. en el país. Bueno, licenciado Portillo, dejo con usted unos segundos para que haga su despedida y luego pues vamos a despedir una magna conferencia que usted nos ha brindado este día con usted. No, agradecer mucho, especialmente a los participantes, a quienes escucharon, a los que tomaron su tiempo para escucharme. Y pues la idea es precisamente esa, que nosotros comenzamos a buscar y encontrar la verdad de nuestra historia. No es que la tradición sea mala, no, 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 es buena, eso es parte de lo que nosotros somos como hondureños, pero nunca hay que olvidar también que la verdad es la que nos forma y hablar con la verdad es lo que nos hace, nos engrandece y nos hace hablar con fortaleza, porque cuando uno habla con la verdad es cuando ya nos empieza a creer como sociedad y a conformarnos como una sociedad creíble. Y eso es básicamente lo que he buscado con lo que he hecho. Le agradezco nuevamente a usted, licenciada, y a lo que es el sistema bibliotecario de la universidad. Le agradezco muchísimo. Sigo a la orden. Pues muy agradecidos todos con usted, licenciado Portillo. Ah, pues no queda más que despedir en esta oportunidad, pues el sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está muy agradecida con cada uno de ustedes, su asistencia y por igual altamente agradecidos con el licenciado Denis Armando Portillo Reyes. Así que nos encontramos en la próxima, si Dios lo permite. A todos, muy buenas tardes.